Buenas noches, soy Miguel Rodríguez. Voy a realizar la actividad 2.2.2.4 de CCNA2, la cual consiste en la configuración de rutas estáticas y predeterminadas en IPv4. Lo primero que tenemos que hacer es armar la topología. Ya la tengo aquí armada en Package Tracer. Bueno, aquí tenemos la tabla de direccionamiento, la cual esta tabla tiene que ser completada. Aquí ya la tengo completada. Luego los objetivos que nos pide la actividad. Bueno, comencemos. La parte 1. Examinar la red y evaluar la necesidad de routing estático. Observe el diagrama de la topología. ¿Cuántas redes hay en total? Bueno, aquí tenemos una red, 2, 3, 4, 5. En total tenemos 5 redes. ¿Cuántas redes están conectadas directamente al router R1, R2 y R3? Al R1 tenemos 2 redes conectadas directamente. R1 tiene 2 redes. Ahora, el R2 tiene 1, 2, 3 redes. Y R3 tiene 1, 2. Tiene 2 redes. ¿Cuántas rutas estáticas requiere cada router para llegar a las redes que no están conectadas directamente? R1 necesita 1, 2, 3 rutas. R1 necesita 3 rutas. R2 necesita 1, 2 rutas. Y R3 necesita 1, 2, 3 rutas. Pruebe la conectividad a las LAN del R2 y el R3 haciendo ping de la PC1 a la PC2 y a la PC3. Bueno, vamos a realizar el ping de la PC1 a la PC2. No, de la PC1 a la PC3. No. ¿Por qué no logré el ping? Porque no hay rutas. O sea, no hay rutas estáticas configuradas. Sigamos. Parte 2. Configuración de las rutas estáticas y predeterminadas. Configurar rutas estáticas recursivas en el R1. ¿Qué es una ruta estática recursiva? Una ruta estática recursiva depende del router del siguiente salto para que los paquetes se envíen a su destino. Una ruta estática recursiva requiere 2 búsquedas en la tabla de routing. ¿Por qué una ruta estática recursiva requiere 2 búsquedas en la tabla de routing? Primero debe buscar la red de destino en la tabla de routing y luego debe buscar la interfaz de salida y el sentido de la red para que el router dé el siguiente salto. Configure una ruta estática recursiva a cada red que no esté conectada directamente al R1, incluidos los enlaces WAN del R2 y el R3. Bueno, vamos a comenzar con la configuración de las rutas recursivas. Entramos al router R1. En el router R1 damos ENA config t. Ahora quiero alcanzar esta red. Entonces creamos una ruta iprow 172.31.0.0 máscara 255.255.255.0. Debemos colocar la IP de la interfaz del siguiente salto. Sería esta. Esa IP es la 172.31.1.193. Ahora quiero alcanzar la red de aquí. Lo mismo, iprow la 172.31.1.196 máscara 255.255.255.252, la cual saldrá por la misma interfaz, la cual es la 172.31.1.193. Ahora deseo alcanzar esta red de acá.
realizamos otra vez una ruta hiperrow 172.31.1.128 máscara 255.255.255.192, la misma IP porque saldrá por la misma interfaz 172.31.1.193. Dice, pruebe la conectividad a la LAN del R2 y haga ping a las direcciones IP de la PC2 y la PC3. PC2 a PC3. No hay. Bueno, ¿por qué no? El R1 tiene rutas del R2 y R3, pero el R2 y el R3 no tienen rutas del R1. Configurar rutas estáticas conectadas directamente en el R2. ¿En qué se diferencia una ruta estática conectada directamente de una ruta estática recursiva? Una ruta estática conectada directamente depende de su interfaz de salida para que los paquetes se envíen a su destino, mientras que una estática recursiva utiliza la dirección IP del router del siguiente salto. Configure una ruta estática conectada directamente del R2 a cada red que no esté conectada directamente. Bueno, vamos a hacer la configuración en el R2. ENA config t. Vamos a hacer IP, un momento, a ver si IP row la 172.31.1.0, o sea, voy a alcanzar esta regla aquí, la cual tiene una máscara de 255, perdón, 255.255.255.128, la cual saldrá por la SE00. Bueno, este es un mensaje de advertencia, nada más. Continuemos. Ahora quiero alcanzar esta red de acá. Asimismo, IP row 172.31.1.128 máscara 255.255.255.192, la cual sale por la interfaz S0001. Este mensaje de advertencia otra vez. Listo. ¿Con qué comando se muestran solo las redes conectadas directamente? Con el comando show iprow connect. ¿Con qué comando se muestran solo las rutas estáticas que se indican en la tabla de routing? Con el comando show IP routing static. Show IP router static. Al ver la tabla de routing completa,
¿cómo se puede distinguir entre una ruta estática conectada directamente y una red conectada directamente? Bueno, veamos la tabla de routing completa con el comando show iprow. Aquellas que tienen la letra S son las rutas estáticas y aquellas que tienen la letra C son las redes que están conectadas directamente al router, en este caso el router R2. Entonces, aquí sí. Configurar una ruta predeterminada en el R3. ¿En qué se diferencia una ruta predeterminada de una ruta estática común? Una ruta predeterminada, también conocida como una gateway de último recurso, es una ruta de red que se usa un router cuando no existe ninguna otra ruta conocida para una red de destino. Una ruta estática se utiliza para enrutar el tráfico de una red específica. Configura una ruta predeterminada en el R3 de modo que se pueda llegar a cada red que no esté conectada directamente. En el R3 vamos a configurar eso, en el cual config-t, vamos, iprow 0.0.0.0, define gateway 0.0.0.0, al cual saldrá por la interfaz 0.0.0.1. ¿Cómo se muestra una ruta estática en la tabla de routing? Veamos. Usamos el comando show iprow. Para observar, aquí tenemos la ruta predeterminada, se muestra con una S asterisco. Registrar los comandos para las rutas completamente especificadas. Actualmente el paquete 13 no admite la configuración de rutas estáticas completamente especificadas, por lo tanto en este paso registre la configuración para las rutas completamente especificadas. Explique qué es una ruta completamente especificada. Una ruta completamente especificada es una ruta estática que se configura con una interfaz de salida y la dirección del siguiente salto. ¿Qué comando proporciona una ruta estática completamente especificada del R3 a la LAN del R2? Bueno, vamos a configurar esa ruta completamente especificada. Sería iprow. Vamos a alcanzar esta red 172.31.0.0 255.255.255.0 es la máscara. Ahora debemos colocar la interfaz de salida, la cual es esta, la 001, y la dirección IP del siguiente salto, que es la dirección IP de esta interfaz, la cual es la 172.31.1.197. Me sale un error. Esto se debe a que actualmente Packet Tracer no permite la configuración de rutas completamente especificadas. Esto ya lo leímos en la nota que está aquí. Así que solamente voy a colocar el comando. Bien, escribo una ruta completamente especificada del R3 a la red R2 y R1. No configure la ruta, solamente calcúlela. Bien, vamos a calcular esa ruta completamente especificada. Sería iprow la 172.31.1.192 255.255.255.252, la cual saldrá por la interfaz S0001, la cual tiene la dirección IP 172
.31.1.197. Recuerden que estamos alcanzando esta regla aquí. Ahora, escriba una ruta estática completamente especificada del R3 a la LAN del R1, no configure nada, solo la ruta calculera. Asimismo, sería IPRow a la 172.31.1.0, la máscara es 255.255.255.128, la interfaz de salida la misma, en la misma dirección IP del siguiente salto, 172.31.1.197. Verificar la configuración de las rutas estáticas. Utilice los comandos show correspondientes para verificar que las rutas sean correctas. ¿Qué comandos show puede utilizar para verificar que las rutas estáticas se hayan configurado correctamente? Bueno, podemos usar los comandos show IPRow, y también podemos usar el show IPRow static. Listo. Verificar la conectividad. Ahora todos los dispositivos deberían poder hacer ping a todos los demás dispositivos. Si no fuera así, revisa la configuración de las rutas estáticas y predeterminadas. Vamos a revisar. Listo. PC1 a PC3. Correcto. De PC3 a PC2. De PC3 a PC1. PC2 a PC1. Listo. Bueno, esto es todo.